día, ingenieros. Hoy vamos a tocar explicar el ciclo diésel, conformado por el grupo Rixe Canturín Juan, Beltrán Agüero Anthony, Brincobamán Carhuamaca Stephanie, Torres Ermitaño Dayana y quien les habla, Alea Ucea Luis Fernando. Primero explicándole sobre el ciclo ideal de 4 tiempos. Explicamos la relación de compresión. Esta relación de compresión existente entre el volumen máximo de la cámara generada entre el pistón y el cilindro es el mínimo. El volumen máximo es cuando el pistón se encuentra en el punto muerto inferior y el volumen mínimo de la cámara es cuando el pistón se encuentra en el punto muerto superior. De 0 a 1, admisión, proceso isobárico. El proceso isobárico, la válvula de admisión se abre para la entrada de aire, mientras que el pistón desciende hasta el llenado total del cilindro. De 1 a 2, compresión, proceso adiabático. El proceso adiabático consiste, una vez que el llenado del pistón llega a la parte inferior, se cierra la válvula y comienza el ascenso del pistón durante esa carrera. El aire es comprimido hasta ocupar el volumen correspondiente en la cámara. Acá el trabajo entrante es negativo, el calor es igual a 0. De 2 a 3, inyección, proceso isobárico. La inyección de combustión a una alta presión finalmente es pulverizado y se produce cuando el pistón alcanza la parte de combustión y se mantiene a presión constante. El calor entrante es positivo y el trabajo saliente es negativo. Término de la combustión, proceso adiabático. El calor es igual a 0, el trabajo saliente es positivo. Terminada la combustión, el pistón desciende hasta el punto mínimo y la presión alcanzada actúa sobre la presión del pistón, generando una fuerza necesaria para producir trabajo. No hay intercambio de calor con el medio externo. La presión interna desciende a medida que el cilindro aumenta el volumen. De 4 a 1, fase del escape, proceso isobárico. El trabajo es igual a 0 y el calor saliente es negativo. Se abre la válvula de escape por donde se expulsan los gases producidos por la combustión. Ya se vuelve a abrir la válvula de admisión y se vuelve a introducir nuevamente la mezcla de aire. La presión en el cilindro baja hasta la presión atmosférica y la cantidad de calor es igual a 0 y no transformada. Es entregada a la atmósfera. De 1 a 0, segunda fase del escape, proceso isobárico. Se abre la válvula de escape y son expulsados todos los gases al exterior y se produce nuevamente el proceso del ciclo ideal diésel. En el ciclo real diésel es el que refleja las condiciones efectivas de funcionamiento del motor y cuando se representa un diagrama PV se denomina diagrama indicado, como se puede ver en la imagen. Siguiente. Bueno, como podemos ver en el video, pues se empieza con la admisión. La admisión es el primero de los 4 ciclos del motor diésel. Se produce el llenado de aire a través de la válvula de admisión a medida que el pistón desciende hasta su punto más bajo dentro del cilindro, el punto muerto inferior. En el otro punto estaría la compresión. A continuación se cierra la válvula de admisión y el pistón inicia su recorrido hacia el punto muerto superior, comprimiendo con ello el aire alojado en el interior del cilindro. La relación de compresión es aproximadamente 18 a 1. La del motor de gasolina suele ser de 11 a 1, lo que permite elevar considerablemente la temperatura del aire. El otro punto, combustión. Instantes antes de que el pistón llegue al punto muerto superior, el inyector pulveriza el combustible en el interior de la cámara, inflamándose al entrar en contacto con el aire caliente. A diferencia del motor de gasolina, no hay una bujía que cree la chispa, sino la denominada de incandescencia, que contribuye a elevar la temperatura del aire. Bueno, en último punto, el escape es la presión generada por la combustión. Impulsa el pistón hacia abajo de nuevo, volviendo a elevarse a consecuencia de la inercia para expulsar los gases quemados a través de la válvula de escape y reiniciando el ciclo de nuevo. En la práctica, el ciclo de funcionamiento de un motor diésel, en la práctica la combustión se realiza en tales condiciones que la presión varía durante el proceso, mientras que en el ciclo teórico habíamos supuesto que se mantenía constante.
Y bueno, en realidad una parte de la combustión se lleva a cabo a volumen constante y otra parte a presión constante, casi como en el ciclo real Otto. En el análisis de pérdidas que diferencian el ciclo ideal del real, tenemos pérdidas de calor. Debido al calor en la carrera de compresión, el nuevo exponente resulta menor a Y y la expansión resulta mayor. Como resultado de este fenómeno en el proceso 3-4 aparece un área de pérdida de trabajo con respecto al ciclo ideal. También hay aumento de los calores específicos del fluido con la temperatura. En este caso se trata de un gas real, no permanecen constantes, sino que aumentan con el aumento de la temperatura, de modo que su conciencia disminuya. Por este motivo, los valores de la presión y la temperatura máxima alcanzados son menores que el ciclo ideal. También la combustión no se produce a presión constante ni instantánea, ya que en el ciclo real la combustión dura un cierto tiempo. Para compensar el tiempo de tarde de la combustión se adelanta la inyección de combustible con respecto al punto máximo. Si la inyección tuviese lugar justamente en el punto máximo, la combustión y el pico de presión que genera el trabajo ocurriría mientras el pistón ya recorrió gran parte de su tarea generado, generando así una pérdida de trabajo. Es por ello que se anticipa la inyección de forma que la combustión tenga lugar en su pico más alto cuando el pistón se encuentre más próximo del punto máximo, lo que en el ciclo representa, por un redondeo de la isocórica de introducción del calor, por tanto, una gran pérdida de trabajo útil. Asimismo, hay pérdidas del bombeo, ya que el aire, como cualquier fluido, debe circular por los conductos encontrados resistencias a su avance debido al rozamiento entre sus moléculas, entre ellas y fundamentalmente las paredes de los conductos. Dichas resistencias determinan que la velocidad de entrada, que el aire sea menor que la velocidad con que aumenta el volumen del cilindro por el descenso del pistón, y por tanto se genera una depresión que será mayor en cuanto aumente la resistencia encontrada. La pérdida de energía de presión es debido al rozamiento y pérdida de carga. Y finalmente pierde el tiempo de apertura de la válvula de escape. La extracción de calor en el ciclo ideal ocurre instantáneamente, en el ciclo real no es instantáneamente. Gracias. Bueno, yo les voy a explicar sobre la aplicación de la industria en la realidad del ciclo diésel. Bueno, la aplicación en la industria es un requisito objetivo para la concesión de una patente. Esta consiste en la invención patentada que puede ser usada en las maquinarias agrícolas. Bueno, los otros requisitos también son las novedades y la actividad inventativa. Bueno, el diésel es un combustible no renovable que se usa para la generación de la electricidad, transporte y calefacción. Más que nada es usado en las embarcaciones, camiones, trenes, maquinarias industriales, agrícolas, forestales y construcción. Siguiente. Bueno, la aplicación de la industria diésel más que nada se da en las maquinarias pesadas o agrícolas de 4 tiempos, que son camiones de cargas, colectivos de corta y larga distancia. También en los automóviles de turismo y de competición, que vienen a ser los vehículos comerciales e industriales. Las propulsiones de las ferroviarias, propulsiones marinas, vehículos de propulsión de oruga y grupos de generadores de electricidad, como son las generadores de centrales eléctricas y de emergencias. También en los accionamientos industriales, que vienen a ser las motobombas, compresoras, motores estacionarios y etcétera. Bueno, en las alternativas de mejoras aplicadas al ciclo diésel, en este marco lo que se representa es una propuesta que permita dar una mejora actual al mantenimiento preventivo, para así incorporarlo en un nuevo proceso de análisis del estado operativo de las maquinarias. Para ello, lo primero que se debe realizar es conocer el estado actual de los procesos de mantenimiento para fin de no partir desde cero, ya que lo ideal es generar desde este trabajo no establecer la modificación total de la planeación ya establecida, sino un mejoramiento de la misma tomando en cuenta no modificar la jerarquía de mandos. Y posterior a ello nos valdremos de las herramientas de análisis de criticidad y del análisis de aceite desarrolladas previo a estas investigaciones.
Y para ello vamos a definir lo que son las acciones puntuales ya son muy indispensables hoy en día, para así aplicar en la mejora de la confiabilidad y así dar una aplicación globalmente. Y también se puede constituir en el paso predictivo del mantenimiento. Y como tercer punto se da lo que es la propuesta que estableceremos un modelo de análisis de causa y efecto de las fallas, para así conllevar a un mejor mantenimiento desde un enfoque proactivo a los equipos con un sustento técnico adecuado. Para este objetivo, lo que se debe es aplicar un programa creado para las interpretaciones sencillas, así es rápido de análisis de muestreo del aceite usado del motor. Siguiente, por favor. Y bueno, finalmente lo que se propondrá es acerca de los otros recursos técnicos que servirán de complemento documental para una adecuada gestión de mantenimiento, dando así una nueva visión proactiva del mantenimiento que englobe también puntos claves del mantenimiento preventivo ya aplicado. Eso sería todo. Gracias.